Hola, empezaremos a hablar sobre los triggers que son disparadores, que es otro tipo de procedimiento almacenado que ya hemos platicado anteriormente. Bueno, veamos. El trigger o disparador es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación. Dependiendo de la base de datos, los triggers pueden ser de inserción, de actualización o de eliminación. Algunas bases de datos pueden ejecutar triggers al crear, borrar y editar usuarios, tablas, bases de datos u otros objetos, pero en este caso por lo pronto, nos vamos a enfocar a la modificación de los registros, que serían el insert, el update y el delete. ¿En qué se pueden usar los disparadores? ¿O para qué se usan los disparadores? ¿En qué auxilia? Bueno, pues auxilia en el mantenimiento de restricciones de integridad complejas. También nos ayuda a la auditoría de la información contenida en una tabla, registrando cambios realizados y la identidad de quien los lleva a cabo. Y pues también nos avisa automáticamente o avisa a otros programas, de que hay que llevar a cabo una determinada acción cuando se realice un cambio en la tabla, ya dependiendo de las necesidades de los usuarios. ¿Qué está asociado a cada uno de los disparadores? Para empezar, el evento que lo dispara y se refiere al insert, al delete o al update. ¿En qué momento? ¿En qué momento se va a llevar a cabo o se va a disparar? Este se refiere cuando se dispara el trigger en relación al evento y sus posibles valores son antes o después. Antes o después de que ocurre el evento, ya sea el insert, el delete o el date. Y el tipo es que indica el número de veces que el cuerpo del trigger se tiene que ejecutar por la operación en conjunto del trigger de la operación o por cada fila procesada. En este caso se puede adicionar una fórmula for is row. ¿Qué limitación tienen los triggers? Los triggers solo se pueden aplicar a una tabla específica. O sea, quiere decir que un solo trigger no sirve para dos tablas o más. También el trigger se crea en una base de datos de trabajo, pero desde ese trigger puede hacer referencia a otras bases de datos. O sea, pues esa no es tanta limitación. Ahora, el trigger devuelve resultados al programa, que lo desencadena de la misma forma que un storage procedure, o sea, un procedimiento almacenado, aunque no es lo más idóneo. Para impedir que una instrucción de asignación devuelva un resultado, se puede utilizar la sentencia set no count al principio del trigger. Y esta es la sintaxis, ¿verdad? Donde se crea el trigger, si cuando queremos el momento del disparador, después, antes, etcétera, si se va a utilizar para insertar, para actualizar o para eliminar. Muy bien, entonces continuando, vámonos al SQL y como anteriormente ya lo habíamos platicado, en este caso estamos trabajando con la base de datos ciclismo y en la base de datos ciclismo pues estamos usando el trigger con el fin de hacer una auditoría o llevar un control de quién modifica algunas de las tablas y creamos la tabla bitácora en la base de datos ciclismo. La tabla bitácora aquí está creada con el usuario, quién es el que está trabajando con esa tabla, en qué servidor, qué fecha y un mensaje que estamos adicionando. Si recordarán, el primer trigger que realizamos, uno de los triggers que realizamos, fue este trigger que inserta un nuevo equipo y se va a activar, ¿sí? Se va a activar después, o sea, en la tabla de equipo. Se activa después de que se genera el insert, ¿ok? Y luego
viene lo que nosotros queremos que haga el trigger. En este caso, nosotros lo que queremos es que afecte a la tabla bitácora, ¿sí? Que le dé cierta información. Puede ser que nosotros queramos o necesitemos que el trigger, en lugar de almacenar algo en la tabla bitácora, envíe un correo electrónico para que esté avisando alguna situación que está ocurriendo en una tabla, etc. Por lo pronto lo estamos viendo para que afecte la tabla bitácora, porque en la tabla bitácora lo que vamos a registrar son los accesos que se hizo, cuándo se hizo, etc. Bueno, entonces, al crear el trigger, para recordar, es insertar equipo, así es el nombre del trigger, el equipo, y nosotros queremos que se almacene en la tabla bitácora cuando se inserte un nuevo equipo en la tabla ciclismo. Y los valores que van a afectarse en esta tabla, en la tabla bitácora, son el username, que es el usuario, el hostname, que es el servidor, el getDate, que es la fecha que tiene. Todo esto de acuerdo a lo que arroja el sistema operativo que tiene instalado su computadora. Y un mensaje, como ya lo habíamos visto anteriormente. Este mensaje es que estamos dando de alta un equipo. Aquí podemos generar un ejemplo. Este ejemplo, muy bien, 619 la cambié porque si mal no recuerdo, tengo un equipo con la llave primaria 616 y 617, ¿sí? Entonces lo vamos a cambiar. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a afectar dos tablas, la tabla equipo y la tabla bitácora, y vamos a ver qué información. Antes de que lo ejecute, quiero que verifiquemos que en la tabla equipo está solamente hasta el 617, el equipo 617, y en la tabla bitácora el último registro o lo último que ves que se afectó la tabla bitácora en la tabla equipo es hoy o este día, ¿verdad? 12 de diciembre a las 14 horas con 36 minutos y tantos segundos y etcétera. Muy bien. Bueno, entonces lo volvemos a ejecutar. Dado de alta un equipo, le damos de alta este equipo y quiero que verifiquen que se afectaron dos tablas. Esas dos tablas, ¿cuáles fueron? Acabamos de platicarlo, la tabla equipo y la tabla bitácora. Las checamos. La checamos aquí, quiero que lo chequen al mismo tiempo. Lo checamos aquí y si se da de alta el registro 619, y si checamos aquí a las 12:47 minutos se dio de alta otro equipo. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es que en la tabla, en la tabla bitácora también se almacene el nombre de la tabla a la que se está afectando. Y eso es fácil de resolver, ¿verdad? Es fácil porque nosotros estamos creando el trigger. Entonces, lo que le vamos a agregar, no se lo vamos a agregar aquí, le vamos a agregar a la tabla bitácora. Sí, le vamos a agregar. Vamos a modificar el esquema de la tabla bitácora. ¿Sí? Y en la tabla bitácora lo que queremos es que, ¿por qué me la pone si tengo ahí ciclismo? Ciclismo, está creada bitácora, claro que sí. Bueno, porque no le he escrito lo que sigue. Hago bitácora. ¿Qué necesitamos que haga? Agregar un atributo que diga que sea nombre tabla.
Ahí, ya se lo. Alter Table bitácora. Muy bien. Entonces, lo ejecutamos. Si nosotros nos vamos a ver aquí la tabla bitácora, nos deben de aparecer varios registros. Los registros que ya teníamos con un atributo en blanco. ¿Ok? Bueno, le seguimos y lo vamos a resolver aquí. Le estamos agregando que queremos que cuando sepa que es la tabla equipo. Muy bien, eso es lo que podemos hacer. Aquí le cambiamos al 20. Insertamos el nombre de la tabla. Perdón, ya sé qué pasó. Hay que alter. Ok, vamos a modificar el trigger. Ya está modificado el trigger y ahora sí debe de funcionar. Dos tablas afectadas, que son las dos tablas que tenemos aquí mencionadas, y veamos si agregó el 620 y veamos que a partir de ahorita ya se está agregando el equipo, ¿verdad? Que se ha dado de alta un equipo. Bueno, ahora lo que necesitamos para tener más datos, tener más información y hacer una mejor auditoría, sabemos que esa es la tabla, sabemos quién es el usuario, sabemos en qué fecha, pero no sabemos qué registro fue afectado. Entonces podemos ir añadiendo variables que nosotros requiramos o atributos que nosotros requiramos para que nos dé mayor información. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora también es que nuevamente nos vamos a la tabla bitácora y en la tabla bitácora la voy a volver a modificar porque quiero agregar otro atributo, nada solamente que ese atributo quiero que me diga que cuál es el registro afectado. Entonces, nuevamente alter la tabla bitácora, que le agregue el registro afectado. Bueno, el registro afectado lo vamos a crear del tipo entero. Muy bien. Se supone que ya está la tabla bitácora con el nuevo atributo. Aquí lo notamos, ya tenemos un nuevo, el registro afectado. Ok, vamos a alterar el trigger. ¿Sí? Vamos a cambiar este trigger para poder hacer lo que se les está pidiendo. Muy bien, entonces, como ya se había visto anteriormente, podemos nosotros trabajar con variables y voy a definir una variable, en este caso va a ser el número del equipo, ok, y la voy a declarar entera. Luego requiero asignarle cierto valor a esa variable y ahorita vamos a ver para qué es.
el número de equipo debe de ser igual, o esa variable va a ser igual a lo que se ejecute en esta consulta. ¿Sí? Select, y quiero el equipo. ¿Cómo se llama el atributo? El número de equipo también. Número de equipo. ¿Qué es el inserter? Es una tabla temporal que se genera cuando se va a hacer alguna modificación en los registros, ya sea al insertar, que sería casi lo mismo que al actualizar, o cuando vamos a eliminar. Claro que aquí cambiaría, si voy a eliminar, aquí sería delete. Muy bien, entonces ya puedo llevar esto es lo que le estamos agregando a nuestro anterior trigger. Le estoy agregando estas dos líneas, las cuales estoy declarando una variable, y en esa variable se va a almacenar de esa tabla temporal el número de equipo. ¿Cómo vas a ver esta variable? ¿De qué tabla? Bueno, porque ya la estamos generando aquí. Falta modificar esta parte, ¿verdad? Donde, ¿qué queremos que se almacene? Pues el valor de quién, el valor de la variable número del equipo, que así se hace. Bueno, y para cambiar aquí, pues sigue México Ulises. Para seguir con el ejemplo, es necesario ejecutar para que se tomen los cambios al trigger. El trigger se va a activar y se ven afectadas las dos tablas. Vamos a ver, se supone que se vio afectado el atributo o el equipo 621. Ejecutamos estas dos consultas, que nos devuelve que esté dado de alta el 621 en la tabla ciclista, y en la tabla bitácora esté almacenado, y ahora sí, el equipo que estoy viendo afectado. Si voy a eliminar un equipo, si voy a eliminar, o bueno, vamos a eliminar un equipo para que veamos el proceso, lo que puede ocurrir. De una vez, ya que estamos en esto, voy a eliminar un equipo. ¿Okay? Vamos a eliminar un equipo. Voy a cambiarle de nombre. Eliminar el equipo. Voy a dejar la misma variable porque estoy trabajando con equipos. Le vamos a asignar lo mismo, pero la tabla temporal que se utiliza para este fin no es insert, es ok. También, ¿qué debemos de modificar? Porque acá no es insert, es el delete. ¿Nos falta algo? No. Lo copié, es create, porque no está creado. Espero que no haya creado algo parecido. Ahí está. Se ejecutó. Se ejecutó correctamente. Entonces, ahora vamos a eliminar. Vamos a eliminar el último registro, que fue el registro de el 625. No es cierto, el 621, perdón.
donde el número de equipo sea igual a 621. Muy bien. Entonces, ejecutado esto, lo ejecutamos. Vemos los mensajes. En los mensajes se acaban de afectar dos tablas. Nuevamente la tabla equipo y la tabla bitácora. El 621 ya fue eliminado. Perdón, aquí hoy un gran errorcito que hay que ver modificado. En lugar de que dijera alta de equipo, eliminación del equipo. ¿Ok? Hay que ver esos detalles. Ese detalle de dónde lo vamos a solucionar. En el nuevo trigger se ha dado de baja un equipo. Bueno, elijo otro equipo, el otro equipo que podemos dar de baja para que vean el resultado. 620, como lo modifiqué, como se modificó, se tiene que volver a ejecutar. Eliminamos, verificamos que haya ocurrido efectivamente lo que necesitamos y aquí está. El registro con número de equipo 620 ya no existe y tenemos el registro de qué usuario, de cuál servidor, en qué fecha y qué se ha hecho. Se ha dado de baja un equipo y cuál equipo, el equipo 620.